Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. A continuación, la pastora Selmalí Descartes. Bienvenidos a Primicias Ministries y a nuestro estudio semanal de Aprendiendo de la Parashá. En esta semana estamos aprendiendo sobre la Parashá 45 y yo le doy la bienvenida a todos los que se están conectando por Zoom, al Zoom de Primicias Ministries y a Facebook Live en la página de Primicias. Le damos la bienvenida. Espero que esto sea un tiempo donde aprendamos de la Torá y aprendamos de la porción bíblica que nosotros llamamos Parashá, que estudiamos cada semana. Cada semana estudiamos una porción o unos cuantos capítulos, y esta semana estamos estudiando una porción que se llama Vaet Hanan, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, del capítulo 3 al capítulo 7, verso 11. Y estamos estudiando 4 capítulos de la Biblia o de la Torá que son ricos en palabra, y es una palabra fundamental para cada creyente de Jesús, de Yeshua, y para cada israelita. Es una palabra muy importante. Yo opino que es la base de toda nuestra fe, de toda nuestra creencia y de todo lo que el Señor nos quiere dar para bendecirnos a cada uno de nosotros. Entonces estamos leyendo de Deuteronomio 3:23 hasta 7:11. Pero hoy vamos a aprender dos conceptos o dos principios de esta parashá que se llama Vaet Hanan. Y yo me alegro, me gozo de que usted esté con nosotros en este día, en esta noche, este jueves 30 de julio del 2020, para aprender juntos sobre la parashá de esta semana. En esta parashá, Moisés le repasa la Torá al pueblo, a un pueblo que está listo para entrar a la tierra prometida. Y él les reprende y les aconseja, les exhorta a la obediencia para que se puedan mantener dentro de los pactos y las promesas, las que le han sido dadas ya de antemano. Y él les exhorta a no desviarse ni a derecha ni a izquierda, y le da mandamientos, preceptos, o mejor dicho, los repasa, y ordenanzas que le fueron otorgados al pueblo de Dios. Y se les fue dada al pueblo de Israel, al pueblo del Eterno, para bendición y para distinción entre las naciones. Yo les pido o los animo a que me acompañen a abrir sus Biblias, y yo les voy a compartir la palabra aquí también, en este momento. Estamos leyendo la parashá 45, Vaet Hanan, Deuteronomio 3:23. Yo quisiera que ustedes me acompañen a leer del 3:23 al capítulo 4, verso 9. Vamos a leerlos juntos. Dice así en Devarim, Deuteronomio 3:23. Entonces supliqué a Yahweh. Así, eso es lo que quiere decir Vaet Hanan. Quiere decir y supliqué, porque Moshe o Moisés suplicó al Eterno que lo dejara entrar a la tierra prometida con el pueblo que estaba listo para cruzar. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Entonces supliqué a Yahweh diciendo: oh Adonai Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu fuerte mano, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga según tus obras y según tus proezas? Déjame pasar, te ruego, para contemplar la buena tierra que está al otro lado del Jordán, esa hermosa serranía y el Líbano. Pero Yahweh, Yuhei Vahei, que es el nombre de Dios,
se mostró disgustado contra mí por causa de vosotros, explica Moisés, y no me escuchó. Y me dijo Yahweh, basta, no hablemos más de este asunto. Dice así en Deuteronomio 3:27, seguimos leyendo. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el mar, al norte y al oriente, y contémplalo con tus ojos, porque no cruzarás este Jordán. Ordena a Josué, que es el líder que seguirá a Moshe, fortalécelo y anímalo. Él lo cruzará al frente de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y permanecimos en el valle frente a Bet Peor. Dice así Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oye Israel los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos, para que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis. Guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros mismos ojos vieron lo que Yahweh hizo en lo tocante a Baal Peor, como Yahweh tu Dios destruyó ante ti a todo hombre que había ido tras el Baal de Peor. En cambio, vosotros que os aferrasteis a Yahweh vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerlo. Y los aconseja Moshe, le dice, observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos, y las otras naciones dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Qué tremendo. Verso 7. Pues, ¿qué nación hay tan grande, que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Acabamos de leer Deuteronomio 3:23 a 4:9. Y en esta palabra, Moshe le dice al pueblo, yo no voy a entrar, pero a ustedes no se les puede olvidar toda esta ley, porque ustedes la tienen que guardar. La tienen que guardar y la tienen que poner por obra. Y Moshe les repite la historia desde que los sacó de Egipto una y otra vez para que no se les olvide. Moshe le dice al pueblo, yo no voy a entrar porque Yahweh está disgustado conmigo por culpa de ustedes. Y aquí es donde vemos algo muy interesante, hermano y hermana que me escucha, amigo que me escucha. El Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, pues Él es misericordia. Él es nosotros vemos misericordia cada vez que oramos, cada vez que pedimos, pero llega el momento en que Yahweh tiene que escoger hacer justicia. Entonces, la misericordia y la justicia, dicen los sabios, está puesta en una balanza. Y Yahweh hace misericordia, pero también hace justicia. Y por eso Moshe no pudo entrar a la tierra prometida. Nosotros acabamos de leer que él les dice una y otra vez que tienen que recordar la palabra para guardarla, ponerla por obra, porque de esta manera
y es la única manera que no van a desaparecer de la tierra prometida. Llegamos a un punto muy interesante cuando seguimos leyendo la Parashá y cuando seguimos leyendo la Torá esta semana, en Deuteronomio 4:44. Y cuando leemos esta palabra, Deuteronomio 4:44, dice así: esta es pues es la ley que Moshe puso delante de los hijos de Israel. También dice, esta es la ley que Moisés expuso ante los hijos de Israel, en la versión textual. Y en la versión VIN dice, esta es la Torá que puso Moshe delante de los israelitas. Qué interesante es que esta palabra dice, esta pues, o esta es la ley o las instrucciones que Moisés expuso ante de los hijos de Israel. Y esta palabra expuso es interesante porque dice que Moshe le puso esta palabra delante de ellos y no dice que se lo dio o no dice que se lo enseñó, sino dice que se lo expuso, que se lo puso por delante. La palabra en el original hebreo para esa palabra expuso es Sam, S-A-M, y significa que lo puso delante de ellos. No se lo dio en ese momento, cuando lo leemos en Deuteronomio 4:44, como acabamos de hacer, sino que lo puso delante de ellos. Y esto me llamó la atención y es muy interesante leer que muchos sabios y muchos rabinos han comentado que se lo puso delante de ellos porque dependía del pueblo y de los que lo recibían, si lo que Moisés le expuso o lo que le puso delante de ellos le iba a servir para bien o para mal. Dependía del pueblo si iban a recibir bendición y vida larga, vida eterna, o si iban a recibir maldición. Porque dicen los sabios que al que no se lo merece o al que no lo amerita, la Torá, lo que Moisés le puso por delante al pueblo, se vuelve como una poción, como un jarabe, como una medicina o como un veneno. En otras palabras, el que no se lo merece, la Torá se vuelve, en su opinión, como un veneno para la muerte de la persona. Esto es algo muy profundo. La palabra se le puso delante y es sinónimo, esa palabra Sam en hebreo, sinónimo a que se le puso como una poción o una medicina y puede ser para bien o para mal. Los sabios argumentan que la naturaleza de la Torá es relativa. En otras palabras, depende del tipo de persona que tú eres cuando tú la recibes. En otras palabras, de la manera en que tú te acercas a la Torá o que tú te diriges hacia la Torá o de la manera en que tú te enfocas en la Torá, pues eso determina tu actitud, determina qué tipo de poción o qué tipo de medicina o qué tipo de efecto es para ti. Determina si cuando te la exponen será transformadora, porque lo es, pero para darte vida, o será transformadora esta ley para quitarte la vida. La Torá o te da energía, te da vigor, te fortalece, o te drena, te cansa, te fatiga o te agota. Todo depende del pueblo, todo depende de ti, todo depende de mí. El Eterno, nuestro Dios, nos la expuso
como Moshe hizo con el pueblo. Él se la expuso, como leímos en Deuteronomio 4:44. Pero, ¿cómo tú te acercas a ella? ¿Cuál es tu actitud al leerla? ¿Con qué pensamientos usted la lee? Porque de eso va a depender si va a ser para bien o para mal. ¿Cómo me acerqué a ella? Porque no es solamente importante, hermano y hermana, la interpretación de la escritura, la aplicación de la escritura, la obediencia a la escritura, pero más importante o igual de importante es todavía nuestra actitud hacia la Torá. Nosotros, opinan los estudiosos y los sabios, determinamos la naturaleza de las palabras de nuestro Dios de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que para algunos es una tremenda bendición? Porque entramos bajo las promesas y el pacto del Eterno. Y cuando leemos la Torá, cuando se nos expone la verdad, nuestros ojos son abiertos y el Espíritu del Señor que está en nosotros, el Ruach HaKodesh, nos ayuda a entender que Yeshua vino para unir a los pueblos y para recoger a su rebaño y para buscar a la oveja perdida y para que nosotros volvemos a entrar bajo la promesa y el pacto del Eterno. Entonces, cuando nos damos cuenta que cuando obedecemos la Torá, pues es para nuestro propio bien, pues la Torá no es lo que nos habían enseñado, es una bendición y no es una carga. Bueno, dicen los sabios que el que tiene el mérito, el que se merece que sea bendición por la condición de su corazón hacia la Torá, pues se vuelve una bendición. Pero el que no la tiene y el que llega a él pensando que es una carga, un problema, y se disgusta y se enoja cuando tiene que obedecer las instrucciones de Dios para nosotros, pues para esa persona se vuelve eso mismo, una carga, una sentencia de muerte. ¿Cómo debemos de acercarnos a la Torá? ¿Cómo debemos de estudiar la escritura cada semana? ¿Cómo debemos de hacer para estudiar diariamente su escritura como nos dio instrucciones Moshe? ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son las instrucciones de Yeshua, de Jesús, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento? ¿Cómo nos debemos de acercar a él para que nos vaya bien? Y eso lo leemos en Mateo 11, del 28 a 30. Acompáñenme. Venid a mí, vengan a mí, todos los que están agobiados, trabajados, cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, para sus vidas. Porque mi yugo, dice Yeshua, es fácil y ligera mi carga. Cuando uno lee y medita estas palabras de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor y Salvador, él dice que su yugo es ligero, que no es una carga. Entonces nosotros nos podemos acercar a la Torá, a lo que llamamos Antiguo Testamento, a los primeros 5 libros que están llenos de instrucciones para Israel, para nosotros. Nos podemos acercar con la actitud de confianza, de gozo, de alegría, porque Yeshua nos dijo que si nosotros aprendemos de él a ser mansos y humildes de corazón, pues nosotros vamos a hallar descanso. Entonces la Torá se vuelve una bendición para nuestras vidas, porque su yugo es fácil y su carga es ligera, no es pesada. Pues ya aprendimos que Yeshua dijo que nos debemos de acercar a él con mansedumbre, con humildad. Y aquí vamos a leer otras palabras de Yeshua que se encuentran en Juan, capítulo 14, verso 21. Yeshua nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré,
y me manifestaré a él. Así que Yeshua nos dijo que nos acercáramos a sus palabras, que es lo que nosotros leemos en la Torá, que nos acercáramos con mansedumbre, con humildad. Y ahora nos dice que si guardamos su palabra, nos acercamos a él con amor, porque por amor es que lo obedecemos. Entonces seremos amados por nuestro Padre. Y no solamente eso, él se manifestará a nosotros. Qué tremendo. En esta parashá aprendemos que si nosotros escogemos abrazar la Torá completamente y con entusiasmo, sabiendo que van a haber momentos cruciales, que van a haber momentos difíciles, que van a haber momentos complicados cuando los vamos a obedecer en el cumplimiento de la Torá. Pero mi actitud, su actitud, determinará si vamos a heredar bendiciones que están destinadas para nosotros al obedecer los mandamientos por amor a Yeshua. Y cuando lo hacemos, nos volvemos entonces merecedores de las bendiciones que están ligadas a la obediencia. Es una operación circular. Es bien interesante. El Eterno nos expone su Torá y nosotros nos acercamos, la leemos y según la condición de nuestro corazón, según nuestra actitud, nosotros recibimos bendición total, gozo, alegría y shalom. O nosotros recibimos, entonces si no, pues no la recibimos. Entonces somos malditos, dice la palabra. Y es interesante porque los rabinos dicen, bueno, es que los que se merecen la bendición cuando leen y obedecen la Torá, reciben la bendición. Pero entonces otros preguntan, ¿cómo sabemos si nos merecemos la bendición de obedecer la palabra de Dios? Bueno, ¿cómo sabemos? Cuando ya la estamos cumpliendo y ya la estamos obedeciendo, entonces nos volvemos merecedores de esa bendición. Así que es una operación circular muy interesante y tenemos que pensar como un hebreo para entenderlo. En esta parashá Vaet Hanan, Moisés pone la Torá delante del pueblo y les dice, manéjenla con sabiduría. Les prometo que a veces no es tan fácil porque va a requerir de tu cuidadosa atención. Mucho cuidado. Y que posiblemente puedas pensar que no lo puedes hacer por las presiones de las otras naciones. Pero les prometo, le dice Moshe al pueblo y nos dice a nosotros en esta parashá, que sí vale la pena. Les doy este aviso. Moshe ya sabía que no iba a entrar, pero él les da este aviso y les dice que él quiere que ellos sean exitosos y que ellos también sean prósperos en Canaán, en la tierra donde van a entrar, y que sean estratégicos, pero a la vez amorosos. Así nos dice el Eterno hoy a nosotros. Tengan estrategia para cómo van a conquistar, para cómo van a guerrear, para cómo van a obedecer, para cómo me van a servir, pero sin perder el amor que yo he puesto en ustedes por las almas y por los hermanos y por el pueblo de Israel. Reconociendo siempre que en Yeshua, que es la Torá viviente, nosotros recibimos bendición y vida. Qué tremendo. Y todo este mensaje, pues lo recibimos de haber estudiado solo una liyá, una porción que está en el capítulo 3 y 4 de Deuteronomio. Cuando seguimos leyendo hasta el capítulo 7, leemos otras instrucciones que Moshe le da al pueblo. Leemos que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida y el Eterno Dios les promete expulsar, eliminar de delante del pueblo de Israel a 7 naciones, 7 hermanos, más numerosos que ellos, y los llama por nombre,
más numerosos en cantidad y más fuerte que ellos. Y el Eterno les dice a través de Moisés, no se preocupen, que yo te prometo que los voy a derrotar. Ustedes los van a derrotar. Pero también les dice, les da órdenes y les dice, no tengan compasión de ellos. No permitan que sus hijos y sus hijas se casen con los hijos de esas otras naciones. Y vamos a leerlo, se encuentra en Deuteronomio 7, versos 5 al 8. Esto es lo que haréis con ellos. Demoleréis sus altares, quemaréis sus imágenes en el fuego. Verso 6. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Elohim. A ti te escogió Yahweh tu Elohim para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Somos propiedad privada de nuestro Elohim. Qué lindo, qué tremendo. Yahweh, dice el verso 7, puso su amor en vosotros y nos escogió. No porque fueran más numerosos que cualquiera de los pueblos, no porque fueran muchos en número, no porque fueran una nación grande como las demás naciones. No, es más, dice el verso 7, ustedes son el pueblo más pequeño. Él nos bendice y nos llama pueblo de él, porque dice el verso 8, que es por el puro amor de Yahweh a vosotros y por mantener el juramento que juró a vuestros padres, a nuestros padres. Os sacó Yahweh con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. Y así hizo con nosotros. Nosotros, al ser descendientes de este pueblo pequeño, pero escogidos y consagrados, separados para Dios, fuimos llamar a hacer de esta tierra un mejor lugar para la gloria de nuestro Elohim. Pero a veces, hermanos, les admito, y yo sé que usted lo ha observado, a veces nos parece que los problemas de este mundo y los problemas actuales son enormes. Y así les iba a pasar al pueblo de Dios cuando entrara a la tierra prometida. Se iban a desanimar. Nosotros nos sentimos que somos menos cantidad, somos la minoría, tenemos menos fuerza, no tenemos tanta fuerza porque no tenemos tanta gente a nuestro lado. Nos parece que estamos batallando siempre con naciones, con un pueblo que es más grande, más numeroso que nosotros. Como individuos, como pueblo, nos sentimos inadecuados. ¿Qué diferencia puedo hacer yo cuando el Eterno me introduce a los lugares que Él ha permitido donde yo viva? ¿Qué diferencia puedo hacer yo? Nos sentimos como los israelitas cuando mandaron a los espías a Canaán y vieron a los gigantes descendientes de Anac. Y vamos para allá. Eso se encuentra en Números 13:33. Leemos, también vimos allí, esto fue el reporte de los espías, a los nefileos, descendientes de Anac, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. Ese fue uno de los reportes. ¿Cómo vamos a enfrentar los retos con los que nosotros nos confrontamos diariamente? Recordando que a través de las historias, y tenemos que recordar que a través de la historia del pueblo de Dios, no solamente del pueblo judío, sino del pueblo israelita, de todos los que salieron de las 12 tribus de Israel, muchos grupos grandes y adinerados no han podido lograr lo que con la ayuda del Eterno, de Dios, han logrado grupos pequeños. Eso es bien tremendo cuando uno estudia la historia de lo que ha logrado el pueblo de Dios, de la tribu de Judá, pero de las otras tribus también, aún siendo pequeños en número y tal vez lucimos insignificantes,
pero con la ayuda del Eterno y siguiendo sus instrucciones, logramos mucho. Y hemos visto eso a través de toda la historia, que hemos visto muestra de la palabra que leemos en la Parashá 45, en la Parashá de esta semana, en la porción bíblica. Hemos visto muestra de aunque no seamos un número grande, podemos lograr mucho. Hemos logrado mucho. Organizaciones pequeñas a través de todo el mundo, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús y en el nombre del Dios de Israel, han logrado dar comida, agua, empleo, asistencia, ayuda a miles de comunidades por todas partes del mundo. A veces, incluso, ha servido de ventaja que la organización que se está moviendo dentro de estas comunidades y de estos países sea pequeña, porque entonces tienen mejores relaciones con las comunidades donde pueden servir. Y grupos grandes, organizaciones grandes de mucho poder y mucho dinero, no gozan a veces de la cooperación y la unidad que puede existir en grupos más pequeños. Y eso lo vemos en nuestras comunidades o en nuestras kehilá, nuestras congregaciones. A veces una congregación grande no tiene la cooperación, el ánimo, la alegría, la actitud de servicio, como vemos en grupos que un poquito son más pequeños, pero que hay una unidad. Ahí están todos en ejad, en unión, y están todos en fe y en obediencia. En esta parashá se nos recuerda que no solo es importante analizar nuestra actitud, como leímos en Deuteronomios 3 y 4, cuando se nos presenta la Torá. Leímos que Moshe se la expuso y les dijo, les conviene que se acerquen y que la obedezcan y que la lleven a cabo para que tengan vida y para que reciban la bendición que ya ha sido separada, otorgada a ustedes. También se nos presenta la importancia de entender que no importa el tamaño de la Keilah, no importa nuestra posición familiar, económica, educacional, ministerial, no importa. Los israelitas temían porque iban a entrar a conquistar una tierra que pertenecía a naciones mucho más grandes. Y eso lo leemos en la Parashá, en los capítulos 6, 7, 8 de Deuteronomio. El temor era que ahí habían gigantes, que ahí habían mejores herramientas y mejores, todo estaba más adelantado y había mejor comida y todas estas cosas que nos intimidan a nosotros a veces. Pero el Eterno te dice hoy, aplícate esta palabra porque yo te estoy diciendo que yo te escogí a ti, no porque eran numerosos, no porque tienes mucho dinero, mucho poder o mucho talento, mucha educación. Los escogí porque yo cumplo con la promesa que hice con sus padres. Y yo los amo porque ustedes son mi pueblo. Amén. Qué tremendo. El Eterno espera que no perdamos el sentido tampoco de responsabilidad ante su palabra, ante su Torá, de compromiso con Él y con Él y con nuestro prójimo, no importando, vuelvo y repito, las circunstancias que nos rodean, el tamaño, la cantidad, eso no importa, porque todos tenemos el poder y la responsabilidad de cumplir las leyes, los mandamientos, los preceptos que se nos han dado. Todos tenemos el poder y la responsabilidad de alcanzar la bendición para nosotros y para nuestras familias y para nuestros descendientes. Moisés les recordó a los israelitas que el Eterno estableció una relación con su pueblo, aún siendo un pueblo pequeño y sin recursos. A nosotros también se nos recuerda que no importa el tamaño ni la cantidad. Todos tenemos una responsabilidad de establecer el reino, de buscar y de enseñar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por último, hermanos, les pido que me acompañen leyendo Deuteronomio 6, empezando con el verso 20, porque
Resumimos con esta porción o esta parte de la parashá de esta semana, aprendiendo juntos unos principios bien tremendos como los que hemos conversado en esta noche. Yo me gozo del alto privilegio de estar aquí con ustedes leyendo estos versos bíblicos, estos versos de la Torá, que nos muestran que nuestro Dios no ha cambiado y que su pueblo pues escoge obedecerlo por amor a Él y escoge obedecerlo para que todas las demás naciones vean que Él tiene un pueblo que Él ha escogido, consagrado, y que su luz brilla en cada uno de nosotros y que estamos dispuestos, ¿verdad?, a comprometernos y a serle fiel, porque Él es un Dios fiel. En Deuteronomio 6:20 leemos, cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los decretos que Yahweh nuestro Elohim nos ordenó? Entonces tú le dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, pero Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte y ante nuestros propios ojos Yahweh dio señales y portentos grandes y funestos en Egipto contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que con juramento había prometido a nuestros padres. Y Yahweh nos ordenó poner por obra, hacer, cumplir, obedecer todos estos estatutos, temiendo a Yahweh nuestro Dios, para que nos fuera siempre bien. No lo hacemos por miedo, ni por horror, sino porque sabemos que si nosotros cumplimos, siempre nos irá bien y Él nos conservará vivos, como dice la palabra. Como hemos visto en este día, entonces se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante Yahweh nuestro Dios, tal como Él nos ordenó. Qué parashá tan crucial, tan importante, qué tremendo privilegio leer estas palabras en esta noche, donde Moshe le recuerda al pueblo, y si seguimos leyendo en Deuteronomios 5, pues él les repasa los 10 mandamientos y les dice que los tiene que cumplir, que cuando entren, que no se les olvide, porque iban a ser tentados, ¿verdad?, a convertirse a las otras naciones, y eso fue lo que ocurrió. Pero que si ellos obedecieran, si iban a obedecer los mandamientos, los estatutos y los preceptos, ellos no hubiesen desaparecido, como fue lo que ocurrió, ¿no? Nosotros acabamos de leer que a nuestros hijos, nosotros le tenemos que enseñar, y a nuestros nietos, que tenemos esta palabra preciosa y que todos los días la tenemos que leer y tenemos que recordar y tenemos que acercarnos a la palabra que se nos ha expuesto, como Moisés se lo expuso al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, y tenemos que decidir cumplirla, porque entonces nos irá bien. Él nos guardará, nos bendecirá a nosotros, a nuestros padres, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Para mí ha sido un alto privilegio compartir esta palabra con ustedes en esta noche, recordándoles que nos acerquemos a Él con una actitud correcta, que brillemos a donde quiera que estemos en medio de esta pandemia en la que estamos ahora, pues limitados, pero seguimos pudiendo servirle a Dios y servirle a nuestro prójimo, que es el resultado de amor a Dios. Y que no importa la circunstancia, la cantidad, el tamaño de nuestra congregación o de nuestra comunidad o de nuestros recursos, no importan, que aunque nos sintamos como el pueblo de Dios, como langosta ante gigantes, que no nos demos por vencidos, que sigamos hacia adelante, sirviendo a Dios en nuestros lugares de empleo, en nuestros hogares, entre nuestra familia, cada Shabbat, cada fiesta, que nosotros brillemos con gozo, con alegría, porque ese es el fruto
de la obediencia. Yo les saludo de parte de los líderes y de la congregación aquí en Miami, Florida, en Primicias Ministries. Y les pido que compartan esta palabra, que le den share en Facebook, y oro para que nosotros permanezcamos fiel, porque el Señor regresa pronto y nosotros queremos pues ser resguardados y ser protegidos por Él en todo momento, porque se acercan tiempos difíciles, todos lo sabemos, porque estamos estudiando la palabra y lo que ha de acontecer. Los saludos, reciban pues un saludo cariñoso de parte mía y les pido que me acompañen en una corta oración al terminar este estudio de la Parashá 45, Beit Hanan. Padre, nosotros te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta noche. Entendemos que somos tu pueblo, que tú nos escogiste, nos separaste, nos consagraste para ti, para brillar, para ser ejemplo de una nación bendecida, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, para que las naciones digan, no hay un Dios como el Dios de ellos. Nosotros te damos gracias por ese privilegio. Gracias porque hemos escuchado tu voz y te hemos podido seguir lo mejor que podamos. Gracias porque cada día cuando leemos la Parashá, la porción de la Biblia que nos toca leer, subimos un escalón, te entendemos, te conocemos aún más. Gracias. Gracias por Yeshua, por Jesús, que por su gracia, por su misericordia, por dar su vida a nosotros, Padre, podemos regresar a casa, a tu palabra, y podemos tener una relación íntima y podemos ser contados como pueblo tuyo. Gracias porque a todos los israelitas, a todas las tribus que tú dispersaste por todas las naciones, Padre, tú los estás llamando, Señor, a regresar a la obediencia, a la santidad, porque tú eres un Elohim santo. Te doy gracias, mi Rey, mi Señor, por cada hermano que escucha este mensaje o que escuchará este mensaje. Que este mensaje los motive a seguir adelante, a seguir estudiando la Torá, que ellos entiendan que todo el que ama a Yeshua obedece sus mandamientos. Te doy gracias, eterno Adonai, por este tiempo tan maravilloso, Señor. En el nombre de Yeshua y por sus méritos, por tu misericordia, te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, gracias por acompañarme. Nos vemos mañana en Shabbat a las 8 p.m. Vamos a estar con el ministro Miguel Arias por este mismo canal de Zoom y de Facebook, estudiando sobre nuestra identidad, la historia de nuestro pueblo. En esta noche yo me despido. De antemano les deseo un Shabbat Shalom, comenzando mañana viernes al anochecer. Y el sábado, por este medio, pues acompáñanos en nuestro servicio de Havdalah a las 5 de la tarde en la página de Primicias Ministries y por este canal de Zoom. Si usted está en la Florida, en Miami, y usted desea congregarse con nosotros, pues puede llamarnos o puede contactarnos por este medio, por Facebook. Y con mucho gusto la atenderemos, le mandaremos la parashá y queremos conocerlo. Shalom, shalom a todos y que tengan muy buena noche.